¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en el conversatorio muy contentos porque podemos compartir en este espacio de diálogo donde podemos platicar acerca de temas espirituales y asuntos cotidianos que nos ayudan bastante. En esta ocasión estoy muy contento porque están con un servidor, Keila Morales, y el pastor Javier Sotoguade. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar nuevamente en el conversatorio con una sección nueva. La lección de escuela sabática, que este trimestre está muy interesante. Creo que es de mucho aprendizaje para todos nosotros. Y pues bueno, esperando que todo lo que vayamos a platicar hoy se aproveche. Claro que sí, que sea de bendición. Un gusto, Dieguito. Gracias por la invitación. Gracias, los he estado viendo, los he estado viendo. ¿Ah, sí? Y me parece genial. Porque es bueno tener este tipo de conversaciones. Y también el título también me parece fantástico. Así que vamos a darle duro. Vamos a platicar un rato acerca de esta lección de escuela sabática, que como bien hemos visto en este trimestre habla de los tres mensajes, de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles, donde nosotros podemos entender que Dios tiene pues un plan, tiene un mensaje que dar a un mundo que necesita de buenas nuevas, que necesita de perdón, que necesita de salvación, que necesita entender el tiempo en el que está viviendo, que necesita saber que las cosas que están aconteciendo tienen un porqué, tienen un trasfondo, y que a pesar de que todas las cosas que están sucediendo parecieran indicar que están fuera de sí, Dios tiene el control de todas las cosas. Y en esta lección, precisamente de esta semana, vamos a hablar acerca de esa frase que podría ser, creo que podría ser el título de una película fácilmente: teman a Dios y denle gloria. ¿Qué entendemos, pastor, cuando escuchamos esta frase? Teman a Dios y denle gloria. Es un llamado a decidirnos por parte de Dios. Así lo veo. Porque este es un anuncio, no es una invitación así, pásenle por aquí, no. Es un anuncio, y el anuncio es, iba a decir espeluznante, pero no es espeluznante, es impactante, ¿verdad? Y sobre todo en el modo en el que se traducía la Biblia antiguamente, ¿no? Temed a Dios. Así hablan los españoles, ¿no? Pero aquí es: teman a Dios y denle gloria. Y vamos a ver en nuestra plática que lo segundo es la forma de responder a lo primero. Exactamente. Básicamente. Dice Apocalipsis 14:12, que es el versículo de reflexión de la semana: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Fíjense, en la introducción de la lección nos habla acerca de que el final de este mundo está a las puertas. Y es complicado de pronto tratar de explicar cómo van a suceder todos los eventos, porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 24 y todas las señales acerca de la segunda venida, de los eventos que van a suceder por ejemplo, en asunto de desastres naturales, cosas impresionantes, temas de el decaimiento de la moral y de la sociedad, el asunto de las enfermedades, pero en un nivel pandémico o macro, por llamarlo de una manera. ¿Cómo poderle explicar al mundo acerca de este fin del mundo sin meterles miedo? ¿Cómo podríamos decirles: esto tiene que suceder para que se siga el plan de Dios, pero que la gente no tenga temor de enfrentarlo? ¿Cómo se podría hacer eso? Es complicado porque va a haber muchísimos, y cuando digo muchísimos, no te podría decir la cantidad cuantificada, ¿no? Hay gente que sí se apanica,
aunque apanicar no es un verbo, pero que sí entra en pánico. Hay gente que por ahí y leí algo de alguien que contaba vestido de payaso, ¿no? Sí. Que le dijo a la multitud, se está quemando el salón, salgan. Y se quedó serio. Y entonces la gente pues volteó a ver para todos lados y luego en algún momento dijo, oye, qué bien, y comenzaron a aplaudirle. Y él volvió a repetir, se está quemando el salón, salgan. Rápido, dijo en algún momento. Y la gente, entre más lo decía, más le aplaudía. Y el filósofo dijo, así va a ser con los acontecimientos finales. La gente va a pensar que es una broma. El que piensa que es una broma, se ríe. O no, porque las bromas a algunos les gustan, a algunos se les hacen de mal gusto. Otros simplemente aplauden para decir, bueno, pues vamos a darle su receta de aplauso. Pero no la van a creer. Y al no creerla, es cuando ya la tienes encima. Y cuando la tienes encima, cuando ya tienes al perro Rottweiler encima, que te está ladrando y que ya ves que no tiene cadena, entonces sí te das cuenta que el que te dijo, ay, por ahí no se debe entrar. Yo entro donde yo quiero. Pero por ahí no que yo entro donde yo quiero, para eso traigo esta identificación, ¿no? Y ya que te metiste y sale aquella cosa, sales corriendo y entonces, ayúdame, pues enséñale la identificación. O sea, no es el propósito infundir miedo. Yo así lo veo. El mensaje bíblico no es producir miedo, pero sí es impactar. Es que cuando decimos teman a Dios y denle gloria, pareciera ser que el asunto va por el lado del miedo. Pero sí, cuando hablamos en la parte de temor a Dios desde el punto de vista bíblico, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con el guardar los mandamientos de Dios. Por eso Apocalipsis... Con respetar, con honrar. Con obedecer, con aprender a entender la palabra. Es decir, por ejemplo, tal vez por eso nosotros, de alguna manera, nuestros padres desde pequeños tratan de enseñarnos a obedecer, a tratar de seguir las reglas, de poder darse cuenta que es necesario poder ser disciplinados y entender lo que se nos instruye o lo que se nos dice. Bueno, de la misma forma la Biblia nos dice, teman a Dios. Dígame una cosa ustedes, dígame una cosa. ¿Alguna vez los espantaron con el petate del muerto? Es decir, ahí viene su papá. Ah, claro. Claro. Y entonces te pones a y el papá venía quitado de la pena, a lo mejor cansado, agotado, pero con ganas de ver a sus hijos, y no para que, mira, Diego se portó muy mal, y mira, merece que lo castigues. Entonces, si vienes cansado, vas a ejecutar el castigo cansado, pero te metieron miedo. Uh-huh. Ahora, ¿funciona o no funciona? En algún momento, para algunos hijos, funciona el que le digas lo que estás haciendo va a tener consecuencias. Y algunos dicen, como dijo él, mira cómo tiemblo, o sea, no tengo miedo. Pero otros, dile a un hijo, viene tu papá y el hijo sabe que te va a castigar, que papá te va a castigar, pero odias a tu papá, le tienes miedo. Yo hasta cierta edad yo le tenía pánico a mi papá, hasta cierta edad. Así que de decir que yo iba a hacer algo equivocado o algo que no estaba bajo las normas establecidas, mi papá me mata, decía yo. Esa es una frase, ¿no? Mi papá me mata y mi mamá se muere. Después entendí que mi papá no me podía matar. Porque para eso primero me tenía que alcanzar. Pero bíblicamente, cuando en diferentes partes del registro bíblico te dice, teman,
arrodíllense, hagan esto. Fíjense, ¿no? Es muy distinto cuando Nabucodonosor dice, inclínense ante la imagen que yo hice, porque si no lo hacen, pues los voy a meter al horno de fuego. Hay una consecuencia por lo que estás haciendo. Entonces la gente se inclinaba. Pero hubo unos que dijeron, no nos vamos a inclinar. ¿Por qué? Porque no debemos inclinarnos. Oye, les voy a dar chance porque son amigos de mi cuate. Pero miren, a ver, pon música, maestro. Les vamos a dar otra oportunidad. Tal vez no escucharon bien. Exacto. Pero el asunto es que no tocó la orquesta. Porque Ananías, Misael y Azarías dijeron, espérame. Es que no nos vamos a arrodillar. No importa que nos metas ni que nos mates y que nos achicharres. No nos vamos a meter. Porque nuestro Dios es capaz de liberarnos. Y si no nos libera, pues morimos. Pero no nos vamos a arrodillar. Fíjese, usted pintó un escenario extremo al de cuando tu papá te iba a regañar que ibas a llegar que iba a llegar a la casa, porque cuando uno se portaba mal, cuando se merecía el castigo, yo no quería que avanzara el tiempo, porque llegaba mi papá y yo ya sabía lo que me tocaba. Pero en este caso, y en este caso pues yo tenía temor de lo que él iba a hacer contra mí. Pero en el caso que usted platicó, pastor, habla de unos jóvenes que aunque estaban en medio de una prueba muy difícil y estaban enfrente de la muerte, literal, porque era un horno, si cuando te quemas tantito con aceite o con el piquito de la plancha arde horrible, imagínense un horno ardiendo. Ellos sin duda que tenían miedo ante lo que iba a pasar, porque eran seres humanos. Pero lo que demuestra que no temían a lo que iba a pasar en el sentido de la decisión era que tenían su confianza en Dios. Es que el temor de ellos no estaba en la amenaza del rey, sino en la honra que le debían ellos al verdadero Dios. Ellos tendrían más miedo de arrodillarse. Más temor. Exacto, más temor de arrodillarse que hacer la Exacto, voluntad de Dios. porque si se arrodillaban ante la estatua, ahora sí a temblar. Era, ¿saben que en la historia indica que entre todos los que estaban allí se encontraba el rey de Judá? Había más. O sea, el rey de Judá, el último rey de Judá, estaba allí presente. Porque Nabucodonosor mandó a llamar a todos los principales de todas las provincias que él tenía bajo su gestión. Y no hay registro que haya estado de pie. Y entonces, ¿qué hizo Sedequías? Sedequías era de dos caras. Y él sí se inclinó. Porque dijo, bueno, pues yo puedo hacerle como que me estoy amarrando las correas del zapato. Están un poco apretadas, ¿no? Ay, algo me pica aquí. ¿Y qué? Poco. Y, o sea, hago como que me estoy arrodillando, pero nada más es para despistarla, no para adorar. Me acordé del pastor aquel que estaba en la plaza de San Pedro cuando iba a dar misa el Papa y que sale y que todos se arrodillan. Dice, hasta yo sentí ganas de arrodillarme, de estar ahí en medio. Dice, pero me quedé así porque él realmente abraza el impacto social. Entonces, la multitud, de alguna forma, ¿no? Entonces, el impacto aquí con estos tres muchachos es a quién le temían de verdad. Y no era, porque nota que hay una consecuencia, los tiran al fuego. Hay una consecuencia inmediata a lo que ellos hicieron, pero ellos dijeron, es que nosotros le tememos al Dios verdadero, y por eso no a la estatua que tú levantaste. Exacto. ¿Ves? Ahí está nuestro temor. Y es un temor como el que dice 1 de Juan 4:19. En el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y entonces cantamos ese corito, ¿no? En el amor no hay temor. ¿Cómo poder proclamar una verdad como esta? No se puede proclamar sin señalar que hay consecuencias. Exacto. No se puede. Y en el tema que estamos abordando, parte de los mensajes tiene que ver con el juicio. Pero vamos a verlo más adelante. Algo bien importante que
escuchamos es cuando la palabra apocalipsis apocalipsis creo que ya está muy ciclado en la parte del fin, que realmente es el significado, pero ya tiene una connotación bien como de suspenso, ¿no? Ya hay películas que se llaman así, el apocalipsis zombie, vemos una una destrucción mundial por un maremoto y ya le llamamos apocalipsis. Entonces esta connotación que Hollywood le ha dado alrededor de lo que es el apocalipsis nos ha creado mucho miedo y una expectativa a que es una destrucción, que si bien sí lo es, tiene otra connotación muy diferente, porque si lo vemos desde la perspectiva de la Biblia, es una guía, ¿no? De lo que viene, de lo que va a suceder, y que aún así, con todo y todo lo que trae el libro, Dios nos dice que no temamos, y la lección nos dice, el propósito del libro de Apocalipsis para nuestra generación es preparar a un pueblo para el pronto regreso de Jesús y unirse con él para dar el mensaje de los últimos días al mundo. Yo tengo una pregunta, pastor. ¿Cuál es este tipo de temor? ¿Debemos acaso tenerle miedo a Dios o temerle miedo a todas estas situaciones que se van a dar? ¿Qué expectativa debemos de tener para todos estos acontecimientos que los escuchamos y a muchas personas no les gusta escucharlas y prefieren omitir, incluso leer Apocalipsis, escuchar mensajes de la venida de Cristo, porque escuchamos todo lo que viene, ¿no? Destrucción, pandemia, plagas, muerte, persecución, y se nos eriza la piel, ¿no? Entonces, ¿qué actitud debemos de tomar? ¿Realmente es un temor fuerte y real, que nos asusta, el que debemos tener? MacArthur, un predicador cristiano contemporáneo, dice que la predicación blanda produce cristianos blandos, y que si tú quieres ser un cristiano fuerte, debes recibir predicación dura. Es decir, no se puede presentar solamente un evangelio light. ¿Sí me explico? Uh-huh. Alguna vez, cuando mi hija estaba en el departamento de primarios, la maestra les habló de cuando Jesús sacó a la gente del templo, a todos los que tenían la vendimia alrededor ahí en los atrios del templo, y tenían un mercado y una romería impresionante. Y Jesús llegó tumbando las mesas, pateando todos, con un chicote, corriendo a la gente del templo. Los sacerdotes tenían su negocio allí, y cuando los corrió, pues todo el mundo huyó, incluso los mismos sacerdotes apanicados. Pero pasó algo muy interesante en la historia. Mi hija, que tenía unos 9 años aproximadamente, hizo un gesto. Ay, dijo, ese Jesús no me gusta. Y eso llamó la atención de la maestra. Siempre queremos oír a un Jesús que canta, que dice, ¿quieres ser sano? Que dice, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Siempre queremos oír a ese Jesús. No queremos oír al Jesús que dice sepulcro blanqueado. ¡Generación de víboras! Es el Jesús que habla fuerte. Es el Jesús que señala. Pero también existe esa parte en Dios y en Jesús. Entonces, cuando alguien habla fuerte, no sé si ustedes se fijan, usted conoce a alguien y de pronto cuando cambia el tono de voz y sube los talantes, uh-huh, la gente se queda así como diciendo, órale, nunca lo había visto que reaccionara de esa manera. Y algunos dicen, no, hombre, qué mal estuvo eso. Y yo he visto que condenamos 100% el señalar. Pero la Biblia incluso nos enseña cómo señalar. Porque el señalamiento no tiene que ver con yo estoy bien, tú estás mal. El señalamiento tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios.
Y ahí es en donde está el equilibrio, para poder saber si le tenemos miedo o no le tenemos miedo a Dios. Miren, yo les dije que hasta cierta edad yo le tenía miedo a mi papá. Y yo luchaba con una idea, ¿no? Porque los padres hacen lo que pueden conforme a lo que tienen. Mi padre fue huérfano desde los 5 años de edad. Perdió a su mamá. Viviendo en un ambiente bien complicado en el puerto de Acapulco. Un ambiente muy de un libertinaje impresionante. Y él creció sin una mamá, que las mamás son las que peínate, párate, báñate, arréglate, cepíllate los dientes, bájale la palanca a la escuela. Entonces, él creció con muchos conceptos equivocados de la vida. Él conoce el evangelio ya de grande, de más de 25 años. Entonces, sin herramientas de una educación adecuada, así decide aceptar el llamado que Dios le hace para ser ministro. Y se encuentra una muchachita de 16 años en su primer distrito, que también fue huérfana desde los 9 años de edad, que pierde a su mamá por una enfermedad, y entonces que aprende a sobrevivir. Entonces, 2 padres huérfanos de madre crían a este pastor que está aquí, con sus mejores herramientas. Cuando yo estaba más pequeño, bueno, pues comencé a leer, comencé a prepararme y empecé a ver aquí, esto está mal. Y en algún momento yo dije, ellos están mal. Pero llegó un momento en el que entendí que ellos hicieron lo mejor con las herramientas que ellos tuvieron. A mí me toca hacer algo diferente. Y sin embargo, me encontré cometiendo los mismos errores, y desde la perspectiva es mayores errores. ¿Por qué? Porque yo tuve una mejor preparación. Yo tuve un ambiente diferente. Yo nací en el evangelio. Nací en la casa del pastor. Con una perspectiva diferente. Y con esa perspectiva diferente, pues yo nací pensando, si yo pudiera tener la experiencia de la conversión, porque para mí la conversión era algo milagroso, ¿no? Estás en las drogas, estás en la pandilla, estás como un matón, eres un asesino a sueldo, esos escenarios de película, ¿no? Y de pronto eres transformado, te cambia la vida, como Saulo, que era el perseguidor, el que mató a mucha gente, y eres transformado en el gran predicador, y naces en el evangelio y dices tú, qué aburrido. Yo necesito emoción, acción. Hasta que alguien me dijo, oye, yo te envidio mucho a ti. ¿A mí? ¿Por qué si mi vida es bien aburrida? Porque tú no sabes lo que es vivir en la podredumbre, en la peste del pecado. No has visto la y cara. Cuando me explica él cómo vivió ese compañero, pues era terrible lo que él vivió. Me dice, yo te envidio porque tú no tuviste que ver nada de esto. Y eso es algo que yo quisiera, pero ya no puedo regresar el cassette de mi vida, dijo. Así estoy. Teme. Bueno, imagínate, él sabe que al casarse iba a tener desafíos. ¿Por qué? ¿Cómo borras el cassette de toda la mugre que hiciste cuando... O sea, ¿cómo traumas? El Señor sí lo transforma. El Señor te puede dar un nuevo corazón, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Exacto. Eso es lo posible. Pero el diablo te dice, no es cierto, no es posible. Allí va a estar presente. Cuando pienses que ya está todo resuelto, no es cierto. Ahí voy a aparecer yo y te lo voy a recordar. Porque así es el diablo, ¿no? Exacto. Y nosotros le creemos más al diablo que a Dios. Resulta. Entonces, el diablo siempre ha presentado a un Dios iracundo, a un Dios
dijo Martín Lutero, es que yo no puedo hacer nada porque cada vez que miro para arriba siento que Dios está a punto de aplastarme con el marro de su justicia. Hasta que entendió una cosa, que el justo Por la fe vivirá por la fe. Y cuando entendió eso Martín, fue libre. Es difícil de pronto en la base de este mensaje, del triple mensaje angélico, ser políticamente correctos. Porque cierto. el mensaje es un mensaje de advertencia, porque está situado en un punto de la historia en el que se van a tomar decisiones de vida eterna. Entonces, si nosotros examinamos ahí rápidamente el mensaje de los tres ángeles, dice en Apocalipsis capítulo 14, vi volar, versículo 6, por el medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, es una advertencia, Es una proclamación poderosa. una proclamación fuerte, porque dice que está volando, así que es evidente. Y Teman decía y denle ambos, gloria. teman a Dios y denle gloria porque la hora del juicio ha llegado. Entonces está diciendo, oigan, pues aquí está el evangelio. Fíjate cómo está el sándwich, ¿no? Teman, juicio, pero en medio, denle gloria a Dios. Ese es el centro. Los dos panes son el temor a Dios y el juicio. Pero el centro de la torta es denle gloria a Dios. Y usted acaba de comentar algo bien importante, y es cómo el enemigo utiliza todo esto para confundirnos, para hacernos tener una imagen de un Dios incluso hasta malvado. Creo que hay otras denominaciones que nos inculcan a tenerle miedo a Dios. Hablan del infierno. Exacto, hablan de castigo, que te vas a quemar y te vas a consumir. Del purgatorio, de las mandas que tienes que hacer, porque si tenemos esta imagen de un Dios siempre enojado. Hace tiempo yo escuché a una persona que dijo que nosotros creamos la imagen de Dios conforme a la imagen que tenemos de nuestros padres. Entonces, si tuvimos unos padres estrictos, castigadores, enojados, que nos ignoraban, entonces imaginábamos a Dios así, de la misma forma. Entonces, aunado a todos los traumas que traemos a niñez, el enemigo utiliza todo eso y nos crea una imagen de un Dios incluso que nos ignora, que la única forma en la que nos voltea a ver es para someternos a una ley y crearnos un temor falso, en el sentido de que nos oprime, ¿no? Nos puede someter hasta la locura, que es lo que algo le pasó a Martín Lutero también, que dentro de esta agonía que vivía mental en su creencia, en lo que él traía ya de la religión católica, vivía una confusión mental muy fuerte, que posteriormente fue libre, ¿no? Entonces aquí es bien importante dar a conocer que el temor a Dios, o esta parte de temer a Dios, no tiene una connotación mala. Fíjate, tiene una connotación positiva. De hecho, hay algunos versículos que nos dicen cuál es el resultado de temer a Dios. Miren, les leo. Deuteronomio 6:2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Y luego Salmo 119, 73 y 7:4 dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Eclesiastés 12, 13 y 14, muy conocido. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierto, sea una cosa buena y sea una cosa mala. Quiero que dialoguemos un poquito acerca de cómo vivir enfocados en Dios en este punto de la historia. Nosotros sabemos que finalmente lo que está en juego es la vida eterna. Lo que va a estar haciendo una diferencia entre tu destino con el Señor o la perdición va a ser en quién estás pensando.
en quién estás viviendo, en quién te estás enfocando, en quién estás obedeciendo, en quién estás temiendo. Entonces dice la lección, en una era donde hay mucho consumismo, cuando los valores seculares han hecho del yo el centro, el llamado del cielo es apartarse de la tiranía y el egocentrismo y de la esclavitud de la importancia desmedida del yo y colocar a Dios en el centro de nuestra vida. Para algunos el dinero es el centro de su vida, para otros es el placer o el poder. Para otros pueden ser los deportes, la música o el entretenimiento. El mensaje de Apocalipsis es un llamado claro a temer, que ya dijimos que es obedecer, respetar y honrar a Dios como el verdadero centro de la vida. ¿Cómo vivir enfocados en Dios? Y no agregamos la parte de la información tan grande que tenemos por estos aparatitos y por todas las series, las películas. Después de pandemia muchos estábamos en casa trabajando, no salíamos, aprendimos a poder desarrollar estos contenidos gracias a eso, pero también nos dimos cuenta la gran cantidad de tiempo que podemos pasar sentados frente al televisor viendo algo. Se puede volver nuestro enemigo. Exacto. Algo que es al positivo se puede volver en contra de nosotros. La tecnología es una maravilla, pero al final del día termina consumiéndonos. Le fue bien a los psicólogos porque todas las empresas entendieron que debían enviar a sus trabajadores al psicólogo porque surgieron muchas fobias, muchos temores, aumentó muchísimo la ansiedad, la depresión y el estrés y manifestaciones físicas de todo eso. Y tal vez a algunos no nos afectó tanto porque estábamos en contacto con la gente, estábamos en contacto con los hermanos, pero el que está encerrado en un cuarto y imagínate, tu habitación es tu recinto sagrado, es donde tú duermes, es en donde tú sueñas, es en donde estás tú ahí libre, ¿no? Entras después del baño y ahí te vistes, te arreglas y entonces metiste tu oficina adentro de tu cuarto, al recinto de tu privacidad. Metiste ahí el trabajo. Y entonces ahora ahí estás trabajando. Sí, he visto un montón de artículos que dicen de los beneficios del trabajo en casa. La cantidad de millones de horas que se ahorraron en movilidad para moverte de tu casa al trabajo y viceversa, ¿no? Y cuentas las horas y dices, no, hombre, es muchísimo el tiempo ahorrado y que bla, 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 bla. Pero para todo esto nos tuvimos que diversificar, tuvimos que aprender a utilizar las redes sociales, los aparatos, hablarle. Qué complicado fue para mí las primeras semanas hablarle hacia un aparato y ver el templo vacío y tener un saludo a mi buen Quique, que más me decía 3, 2, 1 y me decía, y con sus celulares, el de él y su esposa, ahí teníamos tres ¿cómo se llama? Tres ángulos. Y él me dijo, no hombre, aquí grabamos. Sin micrófono, así abiertamente, y se oía cuando pasaba el camión, se oía la campanita de la basura o la del paletero. Toda una experiencia. Pero nos diversificamos, aprendimos, entendimos. A veces, de pronto, ya tenía yo 5 minutos hablando y no se oía porque el micrófono estaba muteado. ¿Verdad? Cosas por el estilo. Centrarnos en Dios, enfocarnos en Dios, es la preparación que requerimos, como la que requiere el deportista. Las famosas 10,000 horas de práctica. O sea, son muy pocos los que nacen con un talento de agarrar la pelota y ¡pum! Como Stephen Curry, que es... O sea, tú lo miras y mete unos triples increíbles y desde donde lo ponga ¡tim! Y hace la pelotita así y ¡zum! Y tres. Pero si más lo practicas, más técnica tienes.
no es posible que alguien decida por Dios en el último minuto. O sea, ¿Me no es explico? un volado. No es como un gol de esos de último minuto que lo metiste y pateaste la pelota o aventaste la... ¿Han visto esos videos, no? De la secundaria donde agarra uno la pelota y la avienta así y ¡pum! Casi de aro a aro y la mete y sale toda la secundaria a festejarlo. Y algunos piensan que así es el evangelio y que así va a ser la salvación. Si tú jamás en la vida hiciste un esfuerzo por buscar a Dios y entonces te la pasaste tomando decisiones equivocadas de lo que comes, de lo que bebes, de lo que haces, de con quién andas, de por qué lo andas, de cómo te vistes, de todo, ¿cómo rayos vas a pensar que al final vas a tomar una decisión correcta si la tendencia de tu vida fue incorrección? Y justo acaba de comentar algo bien importante, que es parte de la lección, y es la glorificación a Dios, que también nos lo menciona por parte de nuestro cuerpo, y usted lo acaba de decir, con lo que comemos, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo nos comunicamos, es una parte de glorificación hacia Dios, y es bien importante tomar esto en cuenta, cómo nuestro cuerpo es un templo. El mundo nos ha inundado, mija. El mundo Exacto. nos ha inundado y hay una cosa que es muy importante, que tú sepas que eres vulnerable. Porque cuando tú crees que no eres vulnerable, estamos en problemas. Porque dices, a mí no me puede llegar. Eso no le va a pasar jamás. Mi hijo no miente. Mi hijo me dice la verdad. O sea, los niños aprenden a mentir desde muy chicos. Desde muy chicos. Creer nosotros que somos los 21 en el universo es un problema. La forma en que tú te enfocas hacia Dios es cómo lo buscas, cómo interactúas con Él. De eso se trata la vida. Mira, imagínate trabajar 40 años, 45 años. Un pastor a mí me dijo, oye, dice, tengo 42 años de servicio. Jamás me dieron la oportunidad de servir en un departamento. Anhelé todo mi ministerio, que me nombraran director de ministerio personal, y nunca me dieron chance. Y nunca se lo dieron. Él se jubiló y tiempo después falleció. Pero la pregunta es, ¿fue fracaso su vida? Es que la vida no consiste en dirigir un departamento. La vida no consiste en hacer una cantidad de campamentos o de congresos o de informes a las juntas. Cuando nos encontremos con el Señor y vivamos en la eternidad, no vamos a tener una pared del orgullo, porque todas las paredes van a ser pues de esmeralda, o sea, de materiales preciosísimos. Y entonces lo que hicimos acá es irrelevante. El que haya alguien estado 40 años de presidente en no sé, en la asociación, la unión, la división, a donde tú quieras. Eso no es relevante para Dios. ¿Qué es lo relevante? Tu relación con Dios. Si no, entonces el fariseo tendría razón. Hombre, mira, yo he sido esto. Y el publicano, ¿qué dijo? Señor, mira, yo quiero que seas propicio a mi necesidad. Ayúdame, porque ahorita no tengo dinero para la quincena. Y me lloran mis hijos y tengo a uno enfermo y la señora está mal. ¿Qué hago? No tengo más que... ¿Qué necesitas? Imagínate, llega un empresario así, de esos de trajes que ni se arrugan, zapatos de charol, y entra ahí a la basílica y empieza a pedirle a la Virgen. Pero llega entonces una persona así muy humilde y está llorando y saca su pañuelo y se sacude, y ahí está llorando, y el empresario dice, bueno, ¿qué le pasa? Discúlpeme, ¿qué le pasa? Señor, y mire que no sé qué, y le cuenta todo el problema de la enfermedad y de todo. ¿Qué necesita? 300 pesos para la semana. Saca su cartera, le da 300 pesos y le dice, váyase y no me distraiga la Virgen, porque yo ocupo 300 millones.
¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que Dios tiene muchas formas de hacernos trabajar, ¿no? Dijo la viejita aquella, ¿no? A la que le dieron un montón de despensas y estaba bien amolada y dijo, mira, dígale que esta despensa se la manda el diablo. Dijo, oiga, aquí está todo esto. Ay, bendito sea Dios. No, es que no se lo manda Dios, se lo manda el diablo. Mira, mijo, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, dice. Entonces, enfócate en Dios, concéntrate en Dios, en la relación que tienes con Dios. Continuamente le tenemos que estar diciendo, Señor, perdóname, híjole, ¿qué dije? Híjole, ¿qué pensé? Híjole. Y es que si así es una lucha diaria. Por eso es que tenemos que temerle a Dios. Porque en el momento en el que tú ya no le tienes respeto a Dios, dices lo que sea, haces lo que sea, ¿dónde estás? ¿Has visto gente que pasa por enfrente de un templo y se persina? Uh-huh. Y yo digo, ellos tienen un respeto por un templo. Lo tengo yo. Lo tengo yo cuando entro a la casa de Dios. Hace 40 años que yo empecé mi ministerio. Llegué y estábamos moviendo unas bancas para la escuelita de vacaciones. Y me senté en el escalón de la plataforma en una de las iglesias de aquí de la zona. Y me dijo una muchacha, pastor, ¿qué está haciendo? Y dije, ¿qué? Se sentó en la plataforma. Y dije, bueno, pero pues está trapeado. Es lunes, dije, es lunes a las 10 de la mañana. Pero ella tenía una idea, ¿no? Aquí, y es más, no se subían a sacudir la plataforma. Antes de subirse, hacían reverencia y oraban. En otra iglesia se tomó un voto para no mover las bancas que estaban arriba de la plataforma. Y entonces un día llegó el pastor y bajó la banca y se sentó. No, ¿qué hizo? ¿Qué? Es que hay un voto para que no se... Esa no es la forma de relacionarnos con Dios. Dios quiere que, así como este conversatorio, que platiquemos de amigo a amigo. Ábrele tu corazón a Él. Claro. Dirían los chavos de hoy en día, como cuates. No como cuates, no, porque Dios es Dios y yo no soy su cuate. Claro. Tenemos que ir cerrando el conversatorio de hoy. ¿Cuáles serían sus conclusiones finales? Les quiero dejar una pregunta y con eso cerramos. ¿De qué manera podemos vencer y temer a Dios y darle gloria con nuestra vida? ¿Cómo lo haríamos, Keila? Pues yo creo que la parte importante es tener una buena, lo acaba de mencionar el pastor, una buena comunicación con Dios y reflejarnos, que Dios se refleje en nosotros, que su espíritu se vea en nosotros y que lo podamos transmitir a los demás. Creo que eso es bien importante, que los demás vean esta parte diferente, que dentro de esta multitud de clones que hay, ¿no? Porque parece que todos estamos siendo fabricados iguales, salte esta parte diferente, Diego, Keila, el pastor Soto, que brinquen estos personajes que están siendo usados para llevar a personas a que conozcan a Cristo, y no un Cristo o un Dios de temor al que solamente escuchas su nombre y ay, no, me va a castigar, sino este Dios piadoso, este Dios amoroso, que dentro de todo su amor también nos reprende. Cuando exactamente. Y por amor es que Él reacciona así. Exacto. A veces no lo podemos entender, pero el Apocalipsis no es de condenación y destrucción, es de victoria. Exacto. Es un libro de victoria porque empieza con el mensaje de las iglesias: al que venciere, yo le daré. Al que venciere. Es decir, hay un desafío de victoria. Y podemos estar en el equipo vencedor. ¿Estás en el equipo vencedor? Sí, puedes estar en el equipo vencedor. Eso depende de cómo te aferres tú a tu relación personal con Dios. Leímos de Job, que Job hacía sacrificio por sus hijos, por si algo les faltó. Yo pido por mis hijos. Estoy seguro que mi esposa pide mucho más que yo, porque por alguna razón las mujeres siempre están pensando en sus hijos. O sea,
Ay, esta agüita se la llevo a mi hijo. Ay, este pancito. Ay, este chocolatito. Siempre, siempre. No, yo cuando veo el agua, yo digo, yo me la voy a recetar yo. Y luego, ¿le darías una a tu hija? Ah, pues sí, también. Le digo, pero yo primero me la tomo. Y vencer. Vencer es imposible sin tener a Jesucristo en el equipo. O sea, en un equipo normal, si tú dices, tengo a Messi, vamos a ganar. Perdóname. Yo he visto a Messi con la cabeza agachada un chorro de veces y eliminado. ¿Ok? Igual a Cristiano. Es que uno solo no gana. Pero con Cristo es distinto. Porque si Él está en mi equipo, amén, yo gano. Fíjense, cerramos con esta parte. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la descripción del pueblo fiel de Dios de los últimos días. Amén. Así que queremos agradecerles por este conversatorio. Ya tendremos oportunidad de echarnos uno más. Y cerramos con esta parte diciendo que el Señor quiere que todos seamos vencedores y desea que tomamos decisiones de vida eterna. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego. Saludos.